¿Cuántos años tenías cuando tu papá se murió? 11. ¿Dolió en ese momento? Sí, claro, dolió. Porque ya tenía mucho tiempo ausente, quiero decir, este es Sí, el cierre final, la despedida decisiva, pero ya habías aprendido a deslastrarte un poco de ese sentimiento, ¿no? Sin embargo, imagino que para un niño igual es difícil. sí. Además, cuando se murió mi papá, mi familia es muy unida. Yo recuerdo los novenarios, que mis primas, mis tías, ¡ay, apareció Herman! Lo veían. ¡Ay, apareció! Entonces todo era una cosa como... además, creo que era la primera vez que a mí se me moría alguien, siendo un niño, y de tal significación. Y a medida que fueron pasando los años, entendí lo importante de la figura paterna en la formación, en la estructura de la personalidad. Y me di cuenta que yo tenía esa falla. Y esa falla la rellené con la televisión. Yo decía que mis hermanos eran Larry, Moe y Curly, los tres chiflados, porque todas las tardes veíamos, mi mamá tenía que ir a trabajar y nosotros veíamos a Libertad Lamarque, a Pedro Infante, lo que era esa televisión de cuando yo fui niño, que ya era vieja, por cierto. La había visto mi mamá, los de mi mamá, pero que en la televisión venezolana era como el Zorro, ¿sabes que los zorros todavía lo ponen? Y entonces mucho de lo que yo soy era cosas que veía en la televisión. Criado por la televisión como tantos venezolanos, Como ¿verdad? todo el mundo. Porque hubo mucho tiempo de soledad en tu niñez. Me hablabas de ese periodo en el cual tu mamá estuvo en la cárcel. Fue quizás un año, poco más, poco menos. No recuerdo cuándo fue, pero sí por ahí. Sé que borraste parte de esos recuerdos, ¿no? Pero en aquel periodo fueron criados tú y tus hermanos por señoras que atendían la casa. Señoras que trabajaban como servicio. Y no, y mis tías Marta y otras iban de vez en cuando y nos veían. Pero una de las señoras de servicio que nos cuidaba, que nosotros queríamos mucho, un día abrió el horno y fue a buscar para prenderlo y se voló. Y se volvió, y aquel dolor, porque era como la mamá. Y así fueron pasando, pero nosotros cuatro, que vivíamos en una sola habitación, los cuatro muchachos que se estaban para acá me decían, nosotros cuatro éramos entre los amiguitos y todo, no había mucha soledad. Los cuatro hermanitos éramos muy unidos. Y cuando vuelve tu mamá, que viene de pasar por esa experiencia de la cárcel y además asimilando que perdió al que era su esposo, ¿cómo fue el reencuentro? ¿Sí lo recuerdas? Sí, claro. Yo recuerdo cuando llegó mi mamá, feliz, porque era mamá, pues. Y además mi mamá también es un personaje, ella es muy alegre, muy festiva. Y todavía tiene 80 y pico y tú la ves y te sorprende, juega cartas, siempre anda pendiente de una fiesta, de una cosa. Y fue una alegría y luego la vida con mi mamá tuvo sus parejas hasta que se casó, se estabilizó y ella siempre intentó que en el hogar no hubiera vacíos, de cubrir la deficiencia de mi papá y cualquier otra deficiencia. Ella siempre como buena madre quiso a sus hijos, los quería y los quiere. Pues. Me la imagino como una mujer de carácter fuerte, no sé por qué, No. para poder aguantar a aquellos muchachos sola por un tiempo y además un hijo con unas inquietudes políticas que puso de manifiesto desde temprano, porque tú desde el bachillerato, creo, ya estabas metido en cuanto movimiento estudiantil surgía y hubo uno que no sé si fue en tercer año, que tendrías tú unos 14, 15 años puede ser, por el cual fue la autoridad hasta tu casa a buscarte. Era un allanamiento, me parece. Yo no sé si tú tienes eso fresquito en la memoria, claro. pero Nunca en casa lo recuerdan más o menos así. Llega, preguntan por el delincuente, el responsable de aquellos acontecimientos, y tú levantaste el índice así y señalaste a tu hermano. No, no fue así. Cuéntame tú cómo fue. Mi mamá trabaja en la Policía Técnica Judicial y estaban los comisarios y los policías celebrando no me acuerdo qué cosa. Tengo una fiesta de policía armados todos. Ya. Y un señor de la DC llegó y entró con una ametralladora y todo, aquella cosa, poco de pistola. Y todos estos calman, bueno, se identificaron y venimos a buscar a Kiko. Yo era así, flaquito, chiquitico. De chiquito me decían Diablo Rojo, yo era muy inquieto. Lo que Diablo Rojo. Diablo Rojo, claro, con lo que destapan cañerías, claro. Bueno, era muy inquieto, demasiado inquieto. Y entonces cuando el señor de la policía del Estado me vio, pues ni me ignoró. Y agarró a mi hermano
y pegaron a mi hermano contra la pared. Y yo tenía un amigo que estaba estudiando conmigo, grandote, Rafael, y también a ellos dos los agarra. ¿Y tú qué hiciste? No, yo estaba ahí. ¿Qué fue? Eso sí. Mala suerte. No, vi todo, mira, toda mi vida, mi poca vida, la vi rapidito y asustadísimo. Total, es que suben al muchacho que los había llevado a mi casa, un Rafael, otro Rafael, que no se metía en política, era un amigo, hermano de otro que sí estaba metido. Ajá. Y entonces a él le preguntan cuál es Kiko, y él dice él, y me señala a mí. Y yo digo, yo no soy. Y dice, sí, él no, él está escondiendo al otro. Se llevaron a mi hermano 15 días preso, que todavía me lo saca. Cuando ellos se llevan, los policías amigos de mi mamá se fueron, nos dejaron en la casa con un policía ahí. Entonces mi mamá me dijo, yo te voy a sacar de aquí. Y se tiró en el mueble, ¡ay, qué cosa! ¡Ay! Y entonces yo le digo, señor, yo pude comprarle una medicina a mi mamá, vaya. Y hasta plata me dio. Imagínate. Y me escapé. ¿Ves que tu vida es una película? Sí, cómo no. Una película en la cual luego entendiste que lo tuyo era el periodismo, ¿no? Esto fue ya en la universidad, a punto de graduarte o graduándote de comunicador social, decidiste, después de entregar la tesis, dedicarte al periodismo, hacer una pausa en la política. Y allí comenzaron esos 17 años en el Nacional. Bueno, hubo otros trabajos también en ese tiempo, pero hubo un personaje que me parece a mí logró captar tu atención y desviar tu mirada otra vez hacia la política. Una suerte de mesías que surgió y que prometía cambios sociales, una revolución bonita. El fallecido presidente Hugo Chávez. No, yo nunca fui chavista. Cuéntame. Ya te lo voy a contar. Al cumplirse un año o dos, no recuerdo bien, del golpe del 4 de febrero, hizo una portada como si Chávez hubiese ganado. Pero era humor, tú le ves la fecha y dice 4 de febrero, pero el 4 de febrero Chávez no ganó. Pero esta aludía que sí. Y entonces apareció una declaración de Miguel Enrique Otero, celebrando a Chávez, Napoleón Bravo, y ahí dice que yo me iba a tatuar a Chávez. Esa página la sacó Mario Silva cuando yo estaba aquí en el canal, y entonces vendió que yo tenía un pasado chavista, que yo era devoto del presidente Chávez, y todavía me la sacan. En las discusiones estas internas sobre votar o no votar, sobre cuál es la salida, la gente de la oposición, que es más radical que yo, que soy muy moderado y que creo en la paz, que creo en el voto, me saca eso para decirme que yo soy chavista. Ya que estamos aclarando cosas, ¿no? Por allí también se rumoró que hasta cargos te ofrecieron, empezando Chávez, sí, su presidencia, y que a ti no te disgustó la ¿cómo cosa. no? Como yo venía de la izquierda, yo me fui moviendo de la izquierda, esa radical, porque fui entendiendo con el MAS, con la discusión que hubo del MAS, del socialismo y la democracia, fui entendiendo el valor y el respeto por las ideas. El MAS había tendencia, todo el mundo discutía, y eso me formó, y yo le agradezco a la vida haber pasado por el MAS, por ese MAS en el que yo estuve. Y entonces, bueno, me fui moviendo, hasta que me dediqué al periodismo, producto de que me fascinó todo lo que me enseñó Orlando. Yo pensé que la izquierda era una cosa progresista, pero más progresista era la visión que tenía Orlando Carballo del mercado, de la vida, de lo importante que era entender las audiencias. Era un profesional de altísimo nivel y me fascinó. Y me pareció que la cosa izquierdosa era vieja comparada con sus reflexiones. Y por eso cambié, porque siempre uno cambia cuando hay algo que te seduce y te convence. Y entonces, bueno, vino Chávez, pero Juan estaba metido en el golpe. Juan estaba metido en el golpe del 4 de febrero y era mi hermano. Claro, por lo cual te vincularon a ti también en aquello. Yo no me metí en eso. Pero después dije, bueno, todo el país se convulsionó. Yo llegué al Colegio Nacional de Periodistas, yo fui secretario general porque siempre he sido gremialista. Y total es que terminé metido en unos ruidos. Pero una vez, en medio de lo que venía, de lo que yo fui percibiendo que venía, yo digo, pues ni qué hago yo metido en esto, si yo soy más demócrata, más pacifista que esta cosa militar. Y después fui separándome y un día le dije al Alvarenga, Ernesto Alvarenga, que era jefe de la fracción del MR, cuando llegaron al poder, yo le dije, mira, yo como que mejor cojo por otro lado, porque esto a mí no me gusta. ¿Fuiste de los primeritos en oler que aquello no iba bien? Porque cuando Chávez salió, nos convocaron a la casa del profesor universitario a escuchar a Chávez. Y ahí estaba Giordani, Adina Bastida, Castro Soteldo. Yo estaba ahí en esa reunión. Y yo escuché a Chávez. Y cuando lo escuché el mismo discurso que cuando yo tenía 14 años, solo que ya tenía 20 y pico. Y yo dije, esto es viejo.
esto es viejo, esto es errado, esto es equivocado, esto no tiene que ver con la democracia, esto nos va a llevar a una cosa autocrática, porque al final, desde el manifiesto del Partido Comunista, que fue escrito en 1848, toda versión del socialismo ha terminado en autoritarismo, porque está en los genes, en la lucha de clases, en creer que los ricos y los pobres son enemigos, y eso no es verdad. Entonces, cuando yo escuché a Chávez con ese discurso tan viejo, él se acercó a mí y me preguntó, ¿qué te parece? Muy viejo, eso no le hace falta al país. Entonces me quedó viendo y más nunca. Me hizo la cruz, más nunca. ¿Más nunca coincidieron? Más nunca, no. ¿Más nunca hablaron? Nada, me echó la cruz, pues no le gustó que yo le dijera eso. Aclarando todo y dando primicia como nos gusta a los periodistas, ¿verdad, Kiko? Así es. Por acá, por Globovisión. Kiko Bautista en Íntimo. Vamos a la pausa, luego más. Hicimos un programa, pero Marianela y yo no nos pudimos llevar porque Marianela no deja hablar a nadie. Usted está viendo En Íntimo. Natural Premium es el laboratorio en quien confío el cuidado de mi salud, con más de 15 años de experiencia y calidad certificada. En nuestra línea contamos con productos coadyuvantes como ginkgo biloba para la concentración y memoria cáscara sagrada para el estreñimiento y cola de caballo como diurético. Reconócenos por nuestra banda de seguridad blanca Natural Premium para sentirte cada día mejor.